¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial viene de definición, dice, ¿no? Y en algún momento voy a escribir con es vectorial. Entonces dice así, tenemos un conjunto B no vacío, ya, este conjunto B no vacío, pero nos vamos a imaginar que este conjunto, un conjunto es una colección de objetos, ¿no? Nos vamos a imaginar cómo es B, haciendo alusión a lo que es vectorial, a lo que es vector. En todo caso, sus elementos, como que no está en nuestra idea, son vectores. Es un conjunto de flechas, es un conjunto de este tipo de elementos, ¿no? Pueden ser en 2 componentes, en 3 componentes, y entonces nos imaginamos que ese tipo de elementos están ahí. Y en este conjunto se definen, en este conjunto, 2 operaciones. La adición, es decir, la suma, como hemos hecho, y producto por una escalar. Este es producto por una escalar, fíjense, K por 1, ¿no? Ese es, ¿ya? Entonces ya tenemos 2. Entonces, luego dice, si tenemos un conjunto no vacío con esas operaciones, entonces diremos que este B va a ser espacio vectorial si cumple, dice. ¿Qué cumple? Uy, una receta, ¿no? Una receta de 10 cosas. Ahora, ¿cómo se guía? Fíjense, aquí he marcado con 2 cosas bien importantes. Dice, cuando tomas 2 elementos en B, su suma está en B, dice, eso se llama ley de clausura. Pero esta ley de clausura es para la adición, también llamada ley interna, por si acaso, ¿ya? En cambio, fíjense, tomamos un U en B, aquí se han tomado 2 elementos, su suma, ¿no? Aquí se ha tomado un U en B y se ha tomado un K en los números reales. Este es un escalar, ¿ya? Es un escalar, es un número. Entonces hemos multiplicado el escalar por el número. Igualito, fíjense. K por 1, igualito, ¿ves? Entonces, cuando eso ha ocurrido, dice que está en B, eso se llama clausura, pero para el producto, ¿no? Para el producto, y en el contexto más formal se llama ley externa. Externa se llama, ¿ya? Entonces, es interna y externa. Entonces, bueno, nosotros ¿cómo podemos aprender? Tenemos estas 2 leyes y a continuación de estas hacemos que se cumpla la conmutatividad, se cumple la asociatividad, se cumple la existencia de un elemento principal que es en B, ¿no? Como vector. Estos por si acaso son vectores. Son ese tipo de elementos. Estaremos pensando en eso. Entonces sería el vector 0, es el vector U y así, ¿no? Entonces dice que el vector U más el vector 0 me da el vector U. El vector 0 más el U me da U. Y así sucesivamente, ¿no? Fíjense, aquí dice existe el inverso aditivo. Entonces es el vector negativo, digamos, ¿no? De si este es U, su negativo, su inverso, ya, listo. Ahora aquí, fíjense, aquí tengo una escalar, se puede distribuir, dice, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces tienes 10 condiciones. Ejemplo, dice, ¿no? Dice que este B, ya, ahorita voy a hacer las aclaraciones, es el conjunto de matrices de 2 por 2, ¿ya? Entonces, este dice que es un conjunto de matrices, son matrices de 2 por 2, ¿no? Y la pregunta es si este B es espacio vectorial, ¿no? Dice B es espacio vectorial. Pues esa es la interrogante, ¿no? Pero fíjense, ¿qué era un espacio vectorial? Un espacio vectorial, dice, B es espacio vectorial si cumple lo siguiente, ¿no ven? Uno dice, ¿no? Tienen que tener aquí, dice, 2 operaciones. Tienen que tener una adición y tienen que tener un producto por un escalar. Por un escalar, ¿no? Eso tienen que tener. 2 operaciones tienen que estar definidas en este conjunto, ¿no? En este conjunto. Tiene que haber dos operaciones. Esas 2 operaciones son las que vamos a definir, ¿ya? Ahora, fíjense, ¿qué dice las reglas? Dice que si tienes, dice, un elemento, un vector en este caso, ¿no? Pero fíjense que en nuestro caso, este B son matrices de 2 por 2. Pero como son matrices, ya no puedo manejar con U, ¿no? Entonces, tengo que tomar 2 matrices A y B en M2, bueno, así le pondremos, ¿ya? Matrices de 2 por 2. Entonces, en el primer caso, fíjense, si hacemos una comparación, en el primer caso del enunciado decía, tomas 2 vectores en B, ¿no? Tomas 2 vectores, entonces dice el U más B tiene que estar en B, dice. A esto le llama ley de clausura, le llama.
¿Lo ve? Ley de clausura le llaman. Entonces nosotros al tomar dos matrices, pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que probar que A más B está en M22. Si hacemos una comparación con la definición, esta es la definición general, si tomas dos vectores en B y su suma tiene que estar en B. Pues tienen que cumplir esto, ¿no? Porque esa es una de las partes que exige para que sea espacio vectorial. Entonces, para mi caso, para nuestro caso, aquí son matrices de 2 por 2. Tomo dos matrices de 2 por 2, entonces su suma tiene que estar tiene que ser una matriz de 2 por 2. Eso está diciendo, ¿ya? Y finalmente, bueno, y seguidamente tendría que cumplir todos los demás otros casos, ¿no? Pero fíjense que en nuestro ejemplo, esas matrices de 2 por 2 específicamente, fíjense, tendría que ser así. Pues ahorita vamos a ver, fíjense, esta matriz, esta adición de matrices, ¿cómo se hace? Fíjense, yo tomo una matriz de 2 por 2, A, B, C, D. Esta es la matriz A, digamos, ¿no? Y le voy a sumar otra, bueno, la matriz B, si momentáneamente a ver si le colocaremos, la matriz B que sea X, Y, Z, W, digamos. Y esta es la matriz B, ¿no? Entonces, ¿cómo se definía la suma de matriz? Porque aquí me dice adición. Entonces, ¿cómo era la suma de matrices? Nosotros ya hemos definido la suma de matrices, ¿no? ¿Cómo es la suma de matrices? Elemento con elemento, ¿no? Así sumamos matrices. Pues este con este y este con este, ¿no? Entonces, esta es la adición de matrices, conocida ya, porque hemos avanzado el tema de matrices, ¿no? El capítulo de matrices, donde hemos sumado, ¿no? Entonces, ese es, por si acaso, está en nuestra idea, que es esa suma, ¿ya? Sabemos que esa es la suma de matrices. Ahora, si alguien, digamos, estuviéramos en un tema un tanto, digamos, donde no tendríamos que haber llevado, o no habríamos llevado, pues tenemos que investigar y ver qué cosa es su suma, ¿no? Si hubiera, digamos, algún otro contexto. Este caso para nosotros ya es conocido. Además, en estos términos, dice, para que este sea espacio vectorial, se cumple la adición y también el producto por un escalar. Entonces, nuevamente, como estamos hablando de matrices, decimos un escalar por una matriz, ¿no? Este es el escalar y esta va a ser nuestra matriz A. Pues, digamos, como es una matriz de 2 por 2, entonces será de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos definido el producto por un escalar? Pues este producto por escalar hemos hecho así, ¿no? Este valor escalar multiplica a cada uno, hemos dicho. KA, KB, KC, KB. Esta expresión que está aquí ya la hemos definido, porque es el producto de un escalar por una matriz. Entonces, eso está diciendo producto por un escalar. Dependiendo del contexto, del conjunto que te dan, uno puede hablar de un espacio vectorial. Entonces, ustedes ya se imaginarán que yo puedo tomar algún conjunto numérico, le puedo dotar de una suma, de una adición y de un producto por un escalar, y entonces puedo pensar en espacios vectoriales, puedo pensar en espacios vectoriales. Entonces, en ese marco, pues vamos a responder ahora la pregunta, ¿no? Fíjense, dice, ese espacio vectorial, dice, ¿no? Es un espacio vectorial, entonces decimos solución. Entonces aquí vamos a decir, ¿no? Este M22 tiene dos operaciones, ¿no? Dos operaciones. ¿Cuáles son esas operaciones? De suma y producto por un escalar. Entonces, fíjense, su suma es así. Como son matrices de 2 por 2, entonces su suma X, Y, Z, W, entonces es esto, recordando, digamos, ¿no? A más X, B más Y, C más Z y D más W. Esa es su suma, ya sabemos. ¿Cuál es el producto por un escalar? Porque tiene que tener dos operaciones. Adición y suma producto por un escalar, lo que estábamos anotando. A, B, C, D. Entonces, ese producto escalar es así, ¿no? Es KA
KB, KC y KD. Entonces, estas dos operaciones que están aquí, esta una y dos, ya están definidas en M por un resultado anterior que era el tema de matrices. ¿Ya? Tiene dos operaciones. En primer lugar, eso dice la definición. Segundo, tiene que cumplir, además, debe cumplir. ¿Qué debe cumplir la situación, no? Uno, decía ahí, en el ejercicio, ¿no? Si tomas dos elementos de ese conjunto, dice, ¿no? En este caso de MB222, entonces tienes que probar que A más B también es una matriz de 2 por 2, dice. En el caso general dice UB tomas en B, entonces dice U más B tiene que estar en B, dice. Así dice. Entonces, si tomamos dos matrices, entonces A más B tiene que estar en la matriz de 2 por 2. Y eso es obvio, porque fíjense, aquí está la matriz A, ¿no? Esta es la matriz A y esta es la matriz B. Y ambas son matriz de 2 por 2. ¿No? Ambas son de 2 por 2. Lo que yo necesito, este es de 2 por 2, lo que yo necesito es esta suma, pero la suma es esta. ¿Ve? Esta. Pero esta matriz será de 2 por 2 a la primera. Pero es muy simple, ¿no? Porque obviamente sí es 2 por 2, porque es 2 filas, 2 columnas. Entonces, esta A más B, obviamente por la definición, ya es una matriz de 2 por 2. Entonces, eso quiere decir que cumple, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué debo probar a continuación? ¿No? Dice que debe cumplir la asociatividad. Dice que si tomas matriz de 2 por 2, siempre en ese contexto de 2 por 2, tienes que probar que A más B más C es igual a A más B más C, ¿no? Esta es la asociatividad de matrices. La pregunta ¿es asociativo? ¿Tendremos que hacerlo? Es la pregunta, ¿no? Lo tendríamos que hacer si no conocemos el tema, pero este caso ya lo hemos hecho. Ustedes han hecho como tarea. En una de las prácticas eran las propiedades de matrices. En general se cumple. Ahí bien se dice propiedades para la suma de matrices producto por una escalar. Aquí está la asociatividad, ¿no? Esta parte asociativa en realidad es para todo tipo de matrices, ¿no? Dice que se cumple la asociatividad, la conmutatividad, tiene neutro, dice, fíjense. ¿Quién es ese neutro? Es la matriz nula, ¿no? Tiene inverso, dice. Es decir, si tomas una matriz A, pues tiene inverso, dice, ¿no? Incluso aquí bien se dice quién se cumple la distintividad, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿qué más? Aquí hay, por ejemplo, asociatividad con escalares, por ejemplo, ahí, ¿no? Y esta, fíjense, elementos distinguibles. Uno por A es A, y el elemento 0 por la matriz A me da la matriz nula. Entonces, todas estas cosas nosotros ya las hemos estudiado, ¿no? Fíjense, aquí dice, si tomas dos elementos en un conjunto, en ese conjunto que estamos pensando que es espacio vectorial, su suma está en AB, lo que hemos hecho, ¿no? Ahora dice que tiene que ser conmutativa, ¿no? Tiene que ser asociativa, dice. Tiene que tener neutro y tiene que tener inverso, dice. ¿Ve? Entonces, ¿será necesario probar todo eso? Es la pregunta, ¿no? Va a ser necesario probarlo siempre y cuando el tema no lo hayamos avanzado, ¿no? Ahora, fíjense que en nuestro caso, ahí, por ejemplo, en este caso, esto ya no es necesario, porque esto es propiedad de matrices para cualquier tamaño. Entonces, esto también cumple, ¿no? La asociatividad cumple. ¿Qué más decía? 3. Conmutativa decía. Perdón. A más B es igual a B más A. Esta es la conmutativa. Esto en las propiedades de matrices ya cumple, es la conmutativa. Ya cumple de ello.
Entonces, ahora, a no ser que, digamos, agarremos estas dos matrices y las vamos a conmutar, las vamos a cambiar de orden y vamos a probar que A más B es B más A. Pero eso sería un trabajo de la parte de matrices, ¿no? Ya lo hemos hecho nosotros. Entonces, esto cumple. La 4 dice la existencia del elemento neutro, dice A más 0, no es el 0, ¿no? Es una con bolita, más 0 más A, es A, dice. Entonces, neutro, dice aquí, por ejemplo, ¿a ver? Pero esto también en matrices ya cumple, para todas las matrices. Y peor todavía cuando son matrices de 2 por 2, ¿no? Para matrices de 2 por 2 ya cumplen. Entonces, lo último, bueno, en la primera parte al menos, dice, ahora, tienes que probar que existe un inverso, dice, A más menos A es igual a menos A más A, me tiene que decir la matriz neutro, ¿no? Esto también ya hemos probado en matriz, ¿no? Ya se cumple. Este era neutro y esto era inversos, ¿no? Ahora, una vez que hemos probado estos 5 para la adición, porque esta es adición, ¿no? Para la adición, entonces ahora vamos a hacer cumplir para el producto por un escalar, en esta línea, ¿no? En la línea 6. Dice, tomas un elemento del espacio que estás estudiando y un escalar y tienes que probar que K por U está en B. Le llama ley de clausura, ¿no ve? Y luego dice, tienes que tomar un escalar K y tienes que tomar dos elementos en B. Tienes que distribuirlo, tiene que cumplirse. Y luego dice, tomas aquí la suma de dos escalares y tienen que distribuirse, ¿no ve? Bueno, y finalmente los últimos dos dice, tomas dos escalares, pero ya con el producto, entonces tienes que probar esto, ¿no? Entonces, fíjense, distributiva, asociativa, con escalares, y 1 por U es 1. Entonces, estas 5 cosas deben cumplirse, ¿ya? Entonces, fíjense, ya, eso ya, por favor, a ver, observen bien, ¿ya? Primero, tomas un escalar, un elemento del espacio que estés estudiando, tienes que multiplicar, se llama ley de clausura. Tomas un K y dos elementos de ese conjunto y tienes que distribuirlos. Tomas dos escalares, tienen que distribuirse con un elemento de esos, la asociativa con escalares y 1 por U es 1. Entonces, eso lo vamos a ver, fíjense. Entonces, bueno, hagámoslo con otro colorcito. Entonces, en el 6 dice, fíjense, tomas, dice, una escalar, en este caso en los cereales, y tomas una matriz en este conjunto. Es una matriz de 2 por 2, ¿no? A diferencia de la definición, eran vectores, pero aquí sus elementos son matrices. Entonces, ¿qué cosa habrá que probar? Que K por A está también es en M de 2, 2, ¿no? Es una matriz de 2 por 2. La pregunta es, ¿cumplirá esto? Sí. ¿Por qué? Porque esta es su definición, ¿no? Esta de acá es su definición. Tomas un escalar y una matriz de 2 por 2, ¿cómo se multiplica? 1 por 1, 1 por 1. La pregunta es, ¿esta matriz resultado de aquí es una matriz de 2 por 2? Obviamente que sí, porque tiene dos filas, dos columnas. Entonces, en nuestro caso, fíjense, si tomamos un escalar y tomamos una matriz de 2 por 2, el producto estará en 2 por 2 y obviamente mi respuesta es sí. A esto se le llama ley de la clausura, ¿no? En la línea 7 decía, se cumplirá que un escalar multiplicado por la suma de dos elementos de matrices de 2 por 2 será igual a esto, ¿no? Se distribuirá. Y la respuesta obviamente que sí, porque esta es una propiedad de la que les he mostrado. Ya era un resultado. Entonces, esta también se cumple. Se llama ley distributiva con escalares. Pues ya se cumple esto por las propiedades. La 8 dice que si tomas dos escalares y le vas a multiplicar por una matriz, se cumple esta situación, dice, ¿no? O sea, la distributividad de una matriz. Sí, entonces si ustedes revisan nuevamente las propiedades, se va a cumplir la distributividad con escalares. La 9 dice,
K por H por A. Bueno, en nuestro caso, en el caso de las propiedades espirituales, con U vectores, ¿no? Pero esta es, entonces cumpliría así, ¿no? K por H por A, entonces es igual a H por K por A. Y está también dentro de las propiedades, obviamente cumple, ¿no? Y finalmente, en las matrices, la décima decía, 1 por A es A. Obviamente que sí, porque este 1 es una escalar. Entonces, observen que dentro de esta dinámica cumple las 10 condiciones, ¿no? Por tanto, ¿qué diremos? En efecto, sí, ya. En efecto, M de 2 por 2 es un espacio vector. Que son los subespacios vectoriales. Entonces, ¿qué son los subespacios vectoriales? Fíjense. Entonces dice así. Entonces, esto sería una definición. Definición. Dice, sea, entonces vamos a decir, sea B subconjunto de B. Y este B es un espacio vectorial, ¿ya? Entonces vamos a decir, B es subespacio, este B es B, vectorial, subespacio vectorial, coma, primero, si B está incluido en B, estoy reiterando esto, ¿no? Está incluido, y además, B cumple las condiciones de espacio vectorial, ¿no? Entonces, de espacio vectorial. O sea, ¿qué cumple B? Estas 10 cosas para que sea espacio vectorial, ¿ve? Pero alguien podría decir, qué chiste, porque finalmente si es subespacio, ¿cuál es su condición esencial? Su condición esencial simplemente es que esté metido ahí adentro, ¿no? Es como si tuvieras, digamos así, ¿no? Aquí está B, y aquí está B ¿no? Entonces, este ya es un subespacio, ¿no? Subespacio de este grandote que sería el B. Pero alguien puede decir, qué chiste, ¿no? Finalmente tienes que demostrar ese, ¿no? Pero para eso, gracias a las investigaciones y a lo que se hace, entonces hay un teorema que nos facilita eso, ¿ya? El teorema para subespacios dice lo siguiente. Para subespacios dice lo siguiente. ¿Sí? Este teoremita dice así. Dice, si B está incluido en B, entonces dice, B es subespacio vectorial de B si cumple lo siguiente. Y esto, claro, este teorema se puede demostrar, fíjense. El primer paso es este, fíjense, 1 y 2 cositas nomás, ¿ya? Y esas 2 cositas primero es que, dice así, si U y B están en B entonces U más B está en B doble. Y si K es un parámetro y U está en B doble, entonces K por U está en B doble. ¿Ya? Entonces, fíjense si ustedes, esto es lo que dice el teorema. Si cumple estas 2 cosas, ya es subespacio. ¿De dónde se ha sacado eso? Fíjense de aquí. Se ha sacado de aquí, de la primera y la sexta. ¿Ven? Entonces, esas 2 están copiadas aquí. Entonces, esto obviamente se puede demostrar, ¿ya? Entonces, con un ejemplito acabamos. Con un ejemplito. Entonces, a ver, hagamos lo siguiente. Esto dice lo siguiente. A ver. Dice así. Dice, sea B igual a M2 por 2 espacio vectorial, ¿no? Lo que hemos hecho al inicio, ¿ya? Entonces dice, pruebe que B es subespacio de B, dice. ¿Y quién es B?
donde W está formada por matrices de traza 1. Alguien va a decir algo, no, de traza 1. A ver, veamos, fíjense. Prueba. ¿Quién es W? Dice que está formada por matrices de traza 1. Entonces, pero fíjense que aquí el contexto, por si acaso, son matrices de 2 por 2. Entonces, este es A, B, C, D. ¿Y quién es la traza? ¿Se acuerdan? La traza de A. La traza de A no simplemente es la suma de la diagonal, ¿no? A más D, dice que es igual a 1, porque eso está diciendo, ¿no? De traza 1, la traza tiene que ser 1. En otras palabras, me está diciendo que A más D es igual a 1, a la diagonal, ¿no? Eso se entiende por lo que está diciendo aquí. Entonces, ahora nos iremos al teorema. ¿Cuándo W va a ser subespacio? Si cumple estas dos condiciones. Además, debería de cumplir esta, pero nos vamos a saltar. Entonces, voy a verificar lo siguiente, ¿ya? Entonces, primero atacamos I. Aquí nuestro conjunto matriz 2 por 2, aquello es general. Entonces, aquí voy a tomar A, B, ¿en dónde? En W, ¿no? Porque W estamos queriendo demostrar si es subespacio, ¿no? Pruebe decir que W es subespacio. Entonces, tomo dos elementos en W. Y esta matriz en W, ¿cómo es? La traza de A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la traza de A? Vale 1, dice. Entonces ahí está 1, ¿no? Y para B, ¿qué sería? La traza de B, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no? Pero ahora nosotros ya tenemos eso, pero ¿qué cosa tenemos que probar? La suma, ¿no ve? Entonces voy a agarrar la suma, ¿ya? Entonces voy a decir así. A es igual a B, C, D, ¿no? Y B va a ser igual a X, Y, Z, W. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale su traza? Traza de A vale 1. ¿Pero cuál es? A más D, ¿no? A más D es igual a 1. Y de este su traza, la traza de B, vale 1 por ese criterio, ¿no? ¿Pero quién es? La diagonal, ¿no ve? Ahí está. Entonces, con esto acabamos. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, ¿qué cosa tengo que obtener? Tengo que obtener la suma. Entonces, fíjense, voy a sumar. Sumando, pues tendría A más B, ¿no? Que ustedes me ayudan, por favor. A más B tengo que sumar. A más X, B más Y, C más Z y D más W, ¿no? D más W, ahí está. Entonces, ¿cuánto debería de valer su traza de este? Debería de valer 1 para que sea parte de W, porque eso dice, ¿no? Son matrices de traza 1. Entonces, analicemos la traza, ¿no? La traza de A más B es igual. Sumamos, ¿no? A más X más D más W. Entonces, esto me tiene que dar 1. Me tiene que dar 1, ¿no? Entonces, fíjense. Pues vamos a tratar de sacar que sea 1. Ahora, tengo aquí datos, fíjense. Aquí son los subrayo, ¿no? ¿Dónde está? Este. ¿Y dónde está DB? Perdón. Este es de A y este es de B, ¿no? Entonces vamos a reunir A con D y luego X con W. Entonces, como todo es sumando, el paréntesis no le afecta, entonces va a ser A más D con este B, ¿no? Y luego va a ser más X más W, ¿cierto? Entonces resulta que esto es, ¿cuánto vale A más D? Por esa condición vale 1. Y luego dice aquí más. ¿Y cuánto hay que X más W? Aquí está vale 1. Entonces, ¿cuánto suma? 2. La pregunta es, para que este A más B esté en W y cumpla esta condición, debería de ser 1 su traza. Pero no es 1, es 2. Entonces aquí decimos, no cumple, ¿no? No cumple. Entonces diríamos que W no es subespacio. ¿Ya? No es subespacio. Claro. Bueno, en este caso me he hecho con un ejemplo que no había sido, ¿ya? Pero de todas maneras... Ya, ahí, por si acaso, ahí, ¿ya? Entonces, fíjense que en este contexto de espacios vectoriales, estamos hablando de este tipo de conjuntos, ¿no? O sea, donde hay vectores, ¿no? Entonces, ¿no? Este es un espacio vectorial. Ahora, lo que nosotros necesitamos son
para poder manipular y tener práctica, digamos, en este marco del estudio del álgebra lineal, necesitamos conjuntos especiales que cumplan algunas condiciones particulares para su estudio y tener una manipulación más rica, digamos, ¿no? Manejamos los W. Estos W son parte de estos espacios vectoriales, pero que a su vez también son espacios vectoriales. Pero en ese marco, dice este teorema, si tenemos un conjunto en un espacio vectorial, entonces necesitamos ahora estudiar a este W. Este W, para que sea subespacio de B, como arriba, más arriba dice, manejamos un W, ahí, perdón, acá está, este W, ¿no? Ahora, necesitamos saber qué es un subespacio. Dice que este W va a ser subespacio de B, ¿ya? Va a ser subespacio. Dice, si este W cumple las condiciones de espacio vectorial, para que un conjunto sea subespacio, dice, para que este W sea subespacio, debe cumplir. Primero, en esencia, aquí está diciendo que tiene que ser su conjunto. No está especificado dentro de las condiciones, pero se asume que es un subconjunto. Muchas veces, para ser más estrictos en la resolución del problema, hay que probar que es un conjunto. Entonces, fíjense, ¿dónde estamos? Aquí, fíjense, este es su conjunto, dice, pero para que sea subespacio, simplemente tiene que cumplir eso. A diferencia de las condiciones que manejaba para espacio vectorial, manejaba para B, pero en este caso se maneja para W. Si tomas dos elementos en W, entonces tendrás que probar que su suma está en W. Y si tomas una escala de un elemento de ese espacio, entonces tienes que demostrar que K por U es W. Y eso es exactamente lo que se ha hecho en el ejercicio. Pero en el ejercicio lo que no se ha hecho es que W sea su conjunto de B, ¿no? ¿Cómo podríamos demostrar esta parte? En el ejemplo. En el ejemplo, para probar que está incluido, entonces necesariamente tendrías que encontrar un elemento al menos en W que esté también en B. Entonces, ese elemento en BW, para que su traza es 1, es muy simple, fíjense, ¿por qué? Porque si tomas tú una matriz de 2 por 2 con traza 1, digamos esta, cualquiera en realidad, ¿no? Esta, pero no específicamente esta de 3. ¿Cuánto vale la traza de esta matriz? De la matriz A. Y aquí fíjense que la traza de A, ¿cuánto vale la traza de A? 1, ¿no ves? ¿Pero por qué? Porque hay que sumar diagonal. Obviamente esta matriz tiene traza 1, pero esta matriz estará en B, estará en W, sí, ¿ve? Está en W. Porque todas las matrices que son de W tienen traza 1. Pero también esta matriz A estará en B, es decir, en el B grande, en las matrices de 2 por 2. Este era el B, ¿no es cierto? En el ejemplito. Este es B. Entonces, está en B, y obviamente que sí, porque simplemente es una matriz de 2 por 2. Es por eso que este B siempre va a estar incluido en esto. Incluso más aún todavía debe decir en su definición que este conjunto debería de ser no vacío. Por lo menos debería de tener un elemento. Como es una matriz de 2 por 2, es bastante obvio, ¿no? Por lo menos tiene este tipo de elementos. Eso es en cuanto, digamos, al ejercicio como tal, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos? En esta partecita. Entonces, ahí hemos hecho la demostración. Tal vez podemos hacer un ejercicio más. A ver, nos vamos a buscar por acá. Para su espacio. Dice así. Sea, dice, P sub 2, ¿ya? Bueno, a esta le vamos a llamar así como una gótica, P sub 2. Y estos van a ser los polinomios de grado 2, ¿ya? Estos son polinomios de grado 2.
Dice, con las operaciones de suma, dice, sea P2 con las operaciones de suma o adición, le pondremos adición y producto por un escalar. Por un escalar, ¿ya? Entonces, esas condiciones tiene este conjunto, ¿no? Adición de polinomios y producto por un escalar por un polinomio. Esa es la práctica, ¿ya? Dice, demostrar, dice, bueno, pruebe, B doble son polinomios de la forma, digamos, a ver, le podemos llamar un P, digamos, que es un polinomio, ¿ya? Ya, dice donde son polinomios de la siguiente manera. A ver. Dice, si este, por ejemplo, es ax cuadrado más bx más c, entonces dice, bueno, a ver, uno sencillito vamos a hacer. Aquí, a ver, dice así. El b tiene que ser 0, dice, ¿ya? El b es 0, dice. Es decir, este conjunto B doble está conformado por los siguientes, fíjense. Es decir, muy teórico esto, ¿no? Este P debería de ser X cuadrado más C, simplemente. ¿Por qué? Porque el B es 0, dice. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros intentamos probar que este sea subespacio, pero con esta condición, ¿no? Que sean este tipo de polinomios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, veamos. Entonces voy a decir, primer caso, se los anoto, dice, si tomas dos vectores en B doble, entonces tienes que probar que U más B esté en B doble, dice, ¿no? Y la segunda condición dice, si tomas un escalar y tomas un vector en B doble, entonces tienes que probar que K por U esté en B doble, dice, ¿no? Entonces, esas dos condiciones hay que probar. Pero en nuestro caso, este B doble para nosotros, este B doble, perdón, este B doble son de este tipo, ¿no? Son polinomios de esta manera, de esta forma, ¿ya? Entonces, veamos, ¿no? Veamos. Entonces, fíjense, en el primer caso voy a tomar un polinomio P y un polinomio Q en B doble, ¿ya? En B doble. Entonces, yo tengo que probar que su suma está en B doble. Pero, ¿quién es P? Al estar en B doble, su polinomio es de esta forma, con b igual a 0. O sea, la segunda parte tiene que ser 0. Entonces, diré, p es igual a ax cuadrado más c. Y el q, digamos, perdón, aquí le vamos a tomar, este es el p, ¿no? Y a ver, con otro colorcito lo anotaremos, simplemente para darnos cuenta, fíjense, el q sería ya con otras letras, ¿no? Pues como hace rato estamos tomando, digamos, ABC, dx cuadrado, de e sería, ¿no? X más f sería. Este sería otro polinomio, ¿no? Pero ¿quién es 0 ahí? 0 debería de ser este, ¿no? El e debería de ser 0. Entonces nuestro q sería dx cuadrado más f. Estos elementos, estos dos polinomios, están en B doble, ¿no? Son sus formas. Pero ¿qué necesito de ahí yo? Necesito su suma. Entonces las voy a sumar. Entonces, ¿quién es P más Q? P más Q, obviamente, si yo sumo y factorizo al mismo tiempo, va a ser de este tipo, ¿no? Obviamente que su suma es este. Pero su coeficiente del medio, fíjense, que sería, aquí estaría B igual a 0, y aquí estaría E igual a 0, ¿no? Están en medio. Pero en todo caso, B más E, ¿qué me da? Con B más E que sea 0. Entonces, si este es un polinomio de esta forma, con esta condición, entonces, ¿dónde está? Es la pregunta, ¿no? Está en B doble. Porque en B doble están los elementos de esta manera, ¿no? Con esta condición. ¿Ya? Entonces, cumple, obviamente, ¿no? Cumple. ¿Ya? Y en el caso 2, pues tomamos un escalar
número real, y tomamos un P en W, un polinomio. Entonces vamos a probar lo siguiente. ¿Quién es P? P va a ser ax cuadrado más c con b igual a 0, porque ya estamos asumiendo que la variable que tiene el x vale 0. Entonces, si nosotros multiplicamos k por p, entonces obviamente este caso va a ser ka x cuadrado más kc, ¿no? Pero ahora tengo que hacer cumplir la condición. K por b, ¿cuánto me da? Obviamente me da 0, porque el b vale 0, ¿no? Entonces, si este K por P es de esta manera, con esta condición, entonces, ¿dónde está este K por P? Entonces, K por P está en W, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense que este K por W está en W. Entonces, me está cumpliendo, bueno, acá no hemos colocado, aquí deberíamos de colocar, ¿no? Evidentemente, P más Q está en W, no por esa condición, ¿no? Entonces, ahora aquí cumple, fíjense, esto y esto, ¿no? Pero justamente esas son las dos condiciones de subespacio. Entonces diremos, por tanto, bueno, aquí podemos concluir, por tanto, este W es es subespacio de, en este caso, de este conjunto de polinomios. Esa parte es más de carácter teórico, pero los ejercicios son de esa naturaleza, ¿ya? Entonces vamos a buscar ejercicios un poquito más operativos para que se vea esta forma, ¿ya? Pero basta que cumplan dos condiciones, ¿no? Ya, ahí, por favor, ¿ya? Y dice ahí, fíjense, ahora nuestro propósito dentro de este temario es manejar algunos elementos que me permitan determinar cuáles son las características generales que se cumplen dentro de estos espacios vectoriales, ¿ya? Fíjense, ahora todo el temario que vamos a avanzar a partir de ahora tiene que trabajarse en espacios vectoriales. Sucede que hay contextos o conjuntos que no cumplen las condiciones de espacio vectorial. Y si no cumplen las condiciones de espacio vectorial, no se puede hablar de estos temas que a continuación vamos a hacer. Tienen que ser necesariamente espacios vectoriales, ¿ya? Aquí, por ejemplo, fíjense, dice W va a ser combinación lineal de estos vectores, pero todos estos elementos que se están manejando están en un contexto, están en un espacio vectorial, ¿ya? Es decir, estos elementos están en B, que es un espacio vectorial. Va a ser combinación lineal, dice, este W dice, ¿ya? Como vector, ¿ya? Dice que va a ser combinación lineal de estos vectores, B1, B2 hasta BR, si este W, por si acaso es pequeño, es minúscula, no es la mayor que estamos usando. Este W como vector se puede expresar, dice, como, dice, W igual, aquí está el B1, B2, hasta B sub R. Pero se puede expresar como combinación lineal. Combinación lineal quiere decir que existe un K sub 1, un K sub 2, hasta un K sub R, tal que si nosotros los combinamos con la suma del producto por un escalar, me va a devolver este W. Nos dice que W es combinación lineal de estos, si esta expresión se cumple. ¿Ya? Si esa expresión se cumple. Dice, donde K1, K2 y KR son escalares. Esta definición en realidad me está diciendo que para que uno pueda igualar que W sea igual a esto, pues deben existir, dice, los Ks. ¿Quiénes son esos Ks? Son el caso 1, son el caso 2, el caso 3, hasta el caso 9. Deben existir. Tienen que existir esos casos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿De dónde voy a partir? Entonces, fíjense, tengo que hacer así, ¿no? K1 por B1, más K2 por B2, y más K3 por B3. Entonces, este se va a convertir en un sistema lineal que tiene que ser consistente. Al ser consistente, entonces, ¿qué quiere decir? Que B doble se puede expresar como eso.
¿Ya? Entonces hagamos, fíjense, voy a tratar un poco rápido. B doble, 3, 7, 5, igual, acá 1, B1 aquí está, 1, 3, 2, más K2 por B2, aquí está, ya, 1, 2, 3, y luego tiene más K3 por 4 menos 5 menos 8, ¿no? Entonces hago operaciones, esto es 3, 7, 5, esto es, multiplico, entonces esto es K1, 3K1, estoy empleando el producto por una escalar, ¿no? 2K1, y luego tengo aquí más, entonces aquí sería menos K2, coma, 2K2, y luego sería 3K2, luego aquí viene más 4K3 menos 5, aquí es coma ya, menos 5K3, y luego aquí viene menos 8K3, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, ahora voy a sumar estos vectores, ¿ya? Entonces aquí tengo 3, 7, 5, entonces sumo sus primeras componentes, ¿no ve? Entonces, K1 menos K2, estoy aquí, y sería más 4K3, coma, entonces sería 3K1, segundas componentes más 2K2, y más, bueno, aquí es menos, ¿no? Menos 5K3, y finalmente las terceras componentes, 2K1 más 3K2, y luego sería menos 8K3, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero ahora, aquí lo que no hemos repasado en la primera parte es que cuando se igualan dos vectores, este es un vector en R3, tiene 3 componentes, y este vector grande tiene 1, 2, 3 componentes. Entonces, para que eso ocurra, tiene que ocurrir lo siguiente, fíjense, que esta componente sea igual a esta, ¿no? Componente con componente. Entonces voy a escribirlo así, K1 menos K2 más 4K3 es igual a 3, ¿no? Y luego tendría 3K1 más 2K2 y luego menos 5K3 es igual a 7, y luego tenemos 2K1 más 3K2 y luego tengo menos 8K3 es igual a 5, ¿no ve? Entonces fíjense que este es un sistema lineal. Y este sistema lineal dice, P doble puede expresarse, ¿no ve? Entonces, este es nuestro P doble. Entonces, no, en realidad lo que nos está preguntando es que este sistema lineal sea consistente. Entonces, deberían de existir los K, ¿no? Cuando aquí dice K, deben existir. Aquí se pueden copiar si quieren. Deben existir, ¿ya? Deben existir. Porque si no existen, deben existir. Porque si no existen, entonces esta combinación no sería posible, ¿no? O este sistema no sería consistente. Entonces, ahora ustedes ya saben resolver esto, ¿no? Entonces, yo solo se los voy a anotar y no se los voy a hacer ejercicio en sí. Ustedes tienen que resolver, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense. Pues aquí empezaremos. Entonces, ya. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar? A ver, veamos, ¿no? Entonces, copio la matriz aumentada, sería 1 menos 1, 4, 3. 1 menos 1, 4, 3. Luego tendría 3, 2. Luego viene menos 5, 7, ¿no? Luego viene 2, 3, 2, 3. Y luego viene menos 8. Y luego viene 5, ¿no? Ahí está la matriz aumentada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que escalonar, ¿no? Escalonar, ¿no? Y si quieren hacer la escalonada reducida, ¿no? Reducida. Entonces, ¿qué me queda? De aquí yo me voy a copiar. Entonces, en la escalonada reducida, bueno, aquí han hecho hasta la escalonada, no, vamos a copiar, ¿ya? Entonces, han sacado 1, menos 1, han sacado 4 y 3. Y aquí han sacado 0, 5 menos 17, 0, 5 menos 17. Y aquí han sacado menos 2. 0, 0, y aquí han sacado 1, y aquí han sacado 1. ¿Ya? Esta no es la escalonada reducida, ¿no? Entonces, fíjense, han escalonado, ¿no? ¿Qué no lo podemos escalonar, no? Hacerla reducida. Entonces, si hacemos la reducida, entonces más o menos sería así. Entonces, vamos a hacerlo así. Este sería por 17 y le sumamos, ¿no? Entonces, aquí vamos a sacar así. Entonces, 0, 0, 1, 1. Entonces, por 17, entonces 0.
Por 17 esto es 5, por 17 este se hace 0 y por 17 es menos 5, 15. ¿No? Entonces, ¿a qué le vamos a volver 0? Pues le sumamos a este, ¿no? Entonces 4 por 0, 0, 1, 4 por 0, 0 menos 1, y aquí se volvería 0, menos 4 más 3 menos 1, ¿no? Entonces aquí lo podemos dividir entre un quinto. Entonces esto va a ser igual. Entonces este va a ser 0, 1, no, 0, 1, 0 entre 5, 3, ¿no? Esto me queda 0, 0, 1, 1. Y ahora, bueno, este recuperamos por último paso. 0 menos 1, ¿no? Y entonces voy a hacer que este se vuelva a 0. Por 1 digo y lo sumo, ¿no? Lo sumo, entonces ¿qué obtengo? Entonces tengo así, fíjense, 0, 0, 1. Y ahorita acabamos 0, 1, 0, 3. Y 1 por 0, 0 más 1, 1. 1 por 1, 1 menos 1, 0. Y aquí me da 0. 1 por 3, 3. 3 menos 1, 2. ¿Ven? Entonces de aquí, ¿qué hemos obtenido? Este sistema es K1, K2, K3, ¿no? Entonces este es K1. Entonces aquí tendría que K1 es igual a 2, K2 es igual a 3, y K3, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces es una solución única, ¿no? Única. Eso quiere decir que este sistema es consistente, ¿no? Entonces el sistema es consistente, ¿no? Porque existen los casos, existen, fíjense. Deben existir los casos, los he colocado. Porque en algún caso por ahí, digamos, este se puede volver 0, digamos. Entonces van a llegar al 0 igual a 1, entonces no va a existir, ¿no? Pero en este caso sí he dado. Entonces, ¿qué aprenderíamos? Por tanto, W es combinación lineal de, ¿qué? B1, B2 y B3, ¿no? Y hemos probado eso ya.